Mira, qué lindo lo que hace, cómo esquiva a esos tiburones que se lo quieren devorar, así textual. Entonces, licenciado, gusto de saludarlo, muy buenos días y así de entrada, ¿qué le parecen esos comentarios desde Italia, desde aquí un sector en jurisdicción ya de un municipio del departamento de Guatemala y de la misma capital respecto a su trabajo? Buenos días. Buenos días, Gustavo, y a todo el equipo del programa. La verdad, quiero decirle de que además de recibir con mucha satisfacción los comentarios de gente a la que admiro, para mí también es un honor estar en contacto con usted, en contacto telefónico en esta oportunidad. No sabe cuánto lo admiro, fue una dupla que formaron en la televisión en su momento y este programa que ya tiene muchos años y que forma parte de la historia periodística del país. La verdad lo recibo como un reconocimiento al trabajo que realiza todo el equipo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y mire, por ejemplo, me sorprende esto de Lucy Bonilla, no sabía ni siquiera que me conocía o que sabía mi nombre. Y la verdad, con gratitud recibo los mensajes. Todos los días recibimos también golpes y malos comentarios, pero recibir en un domingo por la mañana y en su programa estos mensajes, pues la verdad alientan para seguir adelante. Sí, eso es indiscutible. Pues ahora presentémosle en esta primera parte de la charla, licenciado, al auditorio que le está escuchando, y por cierto, lo que dice el programa, nació la antesala deportiva en 1974, o sea, tiene tiempito de estar en circulación. Contémoslo, ¿y qué recuerda Juan Francisco Sandoval del niño Juan Francisco Sandoval, así los primeros tanes en la vida? Bueno, además de los juegos, la situación que vivíamos en mi casa, usted y José Antonio Corado forman parte de mi niñez. Fíjese que no había domingo que no viéramos algún programa de televisión deportivo en el que usted estuviera en su caso comentando los partidos de fútbol, sobre todo era en uno de los canales de televisión donde se transmitía, sufriendo también con las derrotas de mi equipo. Soy aficionado al equipo municipal, mi padre en muchas oportunidades nos llevaba al estadio, luego ya era más complicado ir. Recuerdo un partido de Municipal contra el Motagua de Honduras, un amistoso, y ya empezaban ahí el tema de las barras y empezaron a tirar cuestiones al público y desde esa oportunidad dejamos de visitar el estadio. Recuerdo también cómo la imaginación de mí, mi imaginación siempre fue, fíjese, ser periodista. Yo quería ser periodista, me gustaba mucho como en uno de los canales de televisión de acá de Guatemala, no teníamos televisión por cable, en las horas de la madrugada transmitían las noticias de Eco Televisa. Y entonces me llamaba mucho la atención cómo la cadena mexicana cubría eventos, tenía corresponsales en cualquier parte del mundo, y en esa parte de mi infancia eran muchos los acontecimientos que cambiaron la historia de la humanidad. La caída del muro de Berlín, y yo diariamente le daba seguimiento a lo que estaba ocurriendo en la antigua Unión Soviética y cómo se desintegró en 15 países, meses después lo que ocurrió en Yugoslavia o en la ex Yugoslavia, y que se mezclaba con la realidad deportiva que ustedes nos transmitían. Por ejemplo, aquella Eurocopa del 92, cuando Dinamarca sustituyó a Yugoslavia por sus problemas y finalmente se quedó como campeón. Es una de las sorpresas deportivas que ustedes nos transmitieron. Es parte de lo que recuerdo de mi niñez. No, y la tiene fresquita, porque ese detalle de que Yugoslavia, que estaba en una guerra que desangró y desmembró ese país, fue sustituido por Dinamarca, y la formación danesa ganó ese título hace ya un cachito de tiempo. Y muchas gracias, ni idea tenía que pues habíamos estado con José Antonio y su servidor pues en los hogares de tantas personas y en el caso de su familia. Y hablando de eso, de que es simpatizante municipal, me imagino que todavía está un poco cariacontecido porque su equipo perdió la corona hoy hace una semana.
Bien, le voy a decir lo que ocurre con muchos campeonatos que ha tenido Municipal o muchas derrotas también que han existido, que quizá no lo sufrimos tanto cuando un equipo de los departamentos es el campeón, pero sí ese último partido pienso que debieron haber dado más, pero felicitaciones a Guastatoya por un nuevo campeonato y Municipal es un equipo que ha tenido esa peculiaridad. Yo creo que es de los equipos que más hace sufrir a su afición y esperamos que en el siguiente campeonato pueda coronar. A nivel internacional, me pregunta acá el licenciado Iván Bonilla Lima por la ruta del WhatsApp, a nivel internacional, ¿tiene algún equipo de simpatía o preferencia, licenciado Sandoval? Fíjese que sí, varios equipos. Por ejemplo, en Argentina siempre me ha sido un gusto para mí cuando el Boca Juniors es campeón. Ahí estamos a la contra, porque yo le voy a River. Sí, eso sí me había dado cuenta. Y otra cuestión es que allá por el año 2007 yo vi que todo el mundo se volvió aficionado del Barcelona. Fíjese que yo soy aficionado del Barcelona desde aquella época en que Romario y Stoichkov formaban parte del equipo. Y también Barcelona es el equipo de mi simpatía en España. Y a nivel de selecciones, bueno, aparte de la selección nacional que ya sabe cómo nos va internacionalmente, siempre fue de mi simpatía la selección brasileña. Ahí sí estamos en la misma sintonía, o sea, auriverdes. Bueno, volvamos a Juan Francisco Sandoval, que está creciendo. ¿En qué momento tuvo esa inducción para entrar y desarrollarse en la carrera de leyes? Bueno, en la familia como que le gustó mucho el tema de las leyes. Fíjese que mi abuelito, por ejemplo, que solo terminó la primaria en otra época, donde el haber culminado la primaria pues le daba acceso a muchas situaciones, era mecanógrafo, muy inteligente, tenía muchas habilidades, le llamaba mucho la atención el tema legal. Hasta recuerdo que en alguna parte del dictador y yo se menciona el municipio del que es originaria mi familia y también ahí hacen acopio de cómo por allá les gusta el tema de las leyes. Pero una de las hermanas de mi papá, la hermana menor, estaba estudiando Derecho, trabajaba en el Ministerio Público y dimos la oportunidad de inscribirme en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Le voy a decir que el preuniversitario fue contra mi voluntad. Yo, la verdad, mi aspiración era, por ejemplo, ser auditor. Yo soy perito contador y mis amigos se habían inscrito ya en la Facultad de Ciencias Económicas. También mi sueño era ser historiador, pero tampoco teníamos los recursos económicos para dedicarme solo a lo mismo y entonces fue casi de rebote que me inscribí en las Ciencias Jurídicas y Sociales en la facultad, pero me apasionó, me gustó mucho, me gusta mi trabajo, me gusta mi profesión, critico también, soy muy crítico de lo que ocurre en el gremio, que tiene mucho peso en la actividad del país, así fue como inicié en la facultad en el año 2000, pero en el año 2003 tuve la oportunidad de iniciar una pasantía en el Ministerio Público como parte de mi práctica penal, y aparte de que era por mi propia necesidad de sobrevivencia, el obtener un empleo que lo logré conseguir a partir de una convocatoria que hubo en el Ministerio Público. Ya formalmente pasé a ser auxiliar fiscal a partir del año 2006 en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Estuve en las unidades contra robo de vehículos y en la unidad de delitos relacionados con bancos. Y posteriormente he pasado por varias fiscalías y varios puestos. Después estuve en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y a partir del año 2009 en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, donde estoy por cumplir 12 años en el mes de junio, y ahí he ascendido de auxiliar fiscal 2, agente fiscal, y desde el año 2015 estoy encargado de la Fiscalía. Pues
dentro de cosas que realmente yo le reconozco y admiro, porque me he maravillado, por ejemplo, escuchar a un médico que a la hora de hacer un diagnóstico ya tiene en la punta de la lengua la medicina que tiene que recetar. En el caso de la carrera suya de abogado y notario y las ciencias jurídicas y sociales en sí, hay mucha terminología. Y usted, nada de verdad como pez en el agua a la hora de expresar lo que tiene que expresar, y sabe, licenciado Sandoval, hasta dónde se puede decir y qué se queda, como tantos casos aquí, en reserva. Así es, ¿verdad? Así es, muchas situaciones en reserva y muchas opiniones que guardo aquí en mi mente, porque a veces a quienes estamos en el tema de la lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad, se nos tilda de que respondemos a determinados intereses políticos. Y con toda sinceridad, Gustavo, como todo ser humano, todos tenemos una ideología, pero esa es una situación personal. Independientemente de eso, como servidores públicos, en mi caso, tenemos que actuar de acuerdo con el mandato que nos da la ley. Mira, el Ministerio Público es una institución bendita, tiene una gran responsabilidad contemplada ahí en la Constitución, que es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Y cuando nosotros hacemos un juramento o cuando somos nombrados en el puesto, nuestra misión es defender la aplicación de la ley. No puede estar el Ministerio Público al servicio de una autoridad gubernamental, no puede el Ministerio Público estar al servicio de los caprichos de quien esté gobernando, sino que ni tampoco estar peleando, pues, pero nuestro trabajo y nuestro deber es pelear por la aplicación de la ley. Así de sencillo y directo. Por ejemplo, ya que mencionó esa frase que para mí encierra tanto, en el concepto suyo, en su análisis, ¿qué significa para usted ser, o lo que es, servidor público? Ser un servidor público, como lo dice su palabra, al servicio de la ciudadanía. Es la población guatemalteca la que nos paga el salario, que nos sirve de sostén, y que también es la contraprestación por el trabajo que realizamos, pero eso implica de que no debemos de ser suelderos, no somos los empleados públicos que de 8 a 4 cumplimos un horario y al final de mes estamos esperando nuestra compensación. El servicio público tiene mucha responsabilidad, quizá es mal remunerado, pero si estamos ahí para servir a la población, debemos de dar nuestro servicio en toda la magnitud, con todas las dimensiones que tiene. Le doy un ejemplo. A la Fiscalía muchas veces llegan muchas personas a quejarse de situaciones de injusticia que se viven diariamente. Y quizá no sea el ámbito de nuestra competencia, pero la población necesita ser atendida. Todo el mundo tiene derecho a hacer peticiones, y en la medida en que las posibilidades de tiempo lo permiten, por lo menos la gente necesita ser escuchada. Somos un pueblo, fíjese, la población guatemalteca, sobre todo la gente más necesitada, ni siquiera es escuchada. Entonces, a veces la gente, quizá no le vamos a solucionar los problemas, pero necesita ser escuchada, y con eso ya tienen cierto conforte, o uno los dirige hacia las instituciones a las que les compete cada uno de los temas. Entonces yo creo que eso engloba el servicio público. ¿Usted tiene, digamos, algún recuerdo, licenciado Sandoval? Porque efectivamente yo se lo digo aquí, dentro del campo básico que manejamos, que es el deporte, que a todos nos asiste precisamente ese derecho de petición. Pero ¿usted tiene algún recuerdo de algo que haya sido una petición totalmente fuera de base, como que estuviéramos hablando del béisbol? Bueno, mire, a veces quizá no fuera de base, pero por ejemplo existen conflictos entre pobladores y municipalidades, e inclusive se ha pedido de que seamos mediadores, y ahí sí sería yo invadir el ámbito de atribuciones de otra autoridad,
pero lo que la gente necesita es una guía, ¿verdad? Por lo menos decirle, mire, la manera adecuada en que usted puede resolver el conflicto y darle cuáles pueden ser los pasos a seguir, o ponerlos en contacto con alguna institución que se relacione con la temática. Pero sí ha habido peticiones de esa índole, peticiones que no he recibido hasta la fecha. Creo que no se animaría ni lo recibiría. Por ejemplo, no que yo, por ejemplo, quiera recibir algún dinero que me hayan enviado. Mire, dice que a cambio de que usted, nunca he recibido por lo menos el ofrecimiento de un soborno, porque creo que finalmente saben de que eso va a tener consecuencias. Sí, eso tiene que ser así. Y ahora que menciona eso de intento, que en términos muy populares se dice tratar de untarle la mano al funcionario, en lo que toca algo que yo considero que es así, probarlo es muy difícil, pero yo creo que no solo acá sino en el mundo, muchas veces levantando la mano derecha y diciendo yo juro decir la verdad, nada más que la verdad, muchas veces bajo juramento se miente. Sí, son muchos los casos. Ayer les explicaba a los alumnos de la Clínica Procesal Penal que imparto en una de las universidades del país, el significado que tiene esa declaración bajo juramento. Fíjense que el artículo 219 del Código Procesal Penal contempla una fórmula que se hace la advertencia a quien declara de que puede cometer el delito de falso testimonio que está contemplado en el Código Penal. Y les digo yo, miren, eso de declarar bajo juramento no es porque se les haya ocurrido aquí en el código o a los legisladores copiar una fórmula que vieron en la película. Tiene un significado, porque todo ciudadano tiene la obligación, fíjese, así como tenemos muchos derechos, también tenemos obligaciones de acudir a atender una citación de la autoridad judicial y decir la verdad. Si faltar a esa verdad puede tener consecuencias. En el caso de los tribunales de justicia, cuando advierten dichas inconsistencias, tiene una consecuencia y la persona puede ser procesada por el delito de falso testimonio. Entonces no solo es ir a jurar por cumplir con una fórmula o con un ritual, sino que lleva implícito un compromiso. Algo para hacer un poquito de regreso a los tiempos del niño Francisco y su infancia e incluso juventud. Recuerdo de lo que nos ha compartido, me quedó la impresión así de que hubo alguna limitante económica y que para salir adelante a nivel de familia y usted en lo personal hubo que hacer esfuerzos, digamos, adicionales, etcétera. ¿De qué municipio es usted y si efectivamente estuvo dentro de eso de un sobreesfuerzo para salir adelante en la vida y marcarse y desarrollar una profesión? Bueno, fíjese que mis padres y mi hermano mayor nacieron en el municipio de Agua Blanca, en el departamento de Jutiapa. Yo nací en la ciudad de Guatemala y, como ocurre con mucha gente que migra del interior del país hacia la ciudad de Guatemala, aquí encuentra muchas situaciones de necesidad. La verdad mi padre ha sido un ejemplo de trabajo y esfuerzo y él proveía la manutención a mi casa, a mi hogar. Éramos 3 hermanos, mi mamá tenía que cuidar a 3 hermanos pequeños y no hice un sobreesfuerzo de que yo me dedicara o saliera pero no tuve los lujos que, por ejemplo, con otros colegas que hoy comparto, pues me hablan de infancias donde tenían más recursos. Yo siempre estudié en establecimientos públicos. Hace unos días mi padre hablaba de eso, de que yo inclusive hasta el posgrado siempre lo realicé en instituciones públicas, entonces le debo mucho también a la educación pública. Estudié en una escuelita a 2 cuadras de mi casa, estudié en un instituto nacional, en la escuela de comercio, y entonces yo, revisando su biografía, don Gustavo, también he podido percibir muchas coincidencias en ese sentido. Usted también estudió en una escuela de comercio. Ajá. Y creo que es muy satisfactorio
de que después de estudiar en esos establecimientos uno pueda llegar a tener algún reconocimiento en la sociedad, porque siempre se tiene la idea de que quien puede destacar en el servicio social solo es porque estudió en un colegio de mucho prestigio, que finalmente pues eso es también un reconocimiento a esos colegios prestigiosos, pero también quienes venimos desde más abajo podemos hacer un gran esfuerzo. Entonces creo que eso es lo que genera mucha satisfacción en el momento en que, imagínese yo recibir un mensaje de reconocimiento suyo, de luz y bonía, imagínese cuál es el agrado o el sentimiento que me genera. No, pues me alegro mucho y no se le olvide el que nos le mandó desde la lejana Italia, porque no se olvide cómo compartieron esa mesa ahí en la APG. Yo creo que sí recuerda así claro, poco pelo ya solo en los laterales, en el caso de Tomaso, pero... Creo que fue en el año 2018-2019 que recibí una invitación de Hidalme Sandoval, que es de por allá por donde es mi familia. Él es de allá de la aldea de La Matillo, del municipio de Ipala, pero que es denominada Estación Agua Blanca. Recibí una invitación cuando él formaba parte de la junta directiva de la APG, y claro que sí, ¿cómo voy a olvidar ese momento tan agradable que compartimos? Y un saludo hasta allá, hasta Italia. Le vamos a enviar realmente la grabación de esta charla que estamos desarrollando. Y ya justamente ha mencionado más o menos unas 3 veces a su padre, y ahí está, me imagino también su mamá. Me imagino que ambos muy orgullosos del desarrollo, la progresión y el impacto que su hijo Juan Francisco tiene en la vida pública de este país. Sí, y pese a que no somos muy afectuosos en nuestras relaciones diarias, y vivo con ellos. Mi madre siempre luchó junto a mi papá. Recuerdo también cuando mi papá montó su negocio con mucho esfuerzo. Mi mamá se iba a realizar trabajo prácticamente de hombre. Yo también recuerdo de mi niñez cuando poco a poco se fue construyendo mi casa. Fíjese que mi mamá, puro hombre también, jalaba arena, piedrín y todo para ir construyendo lo que siempre fue un sueño para él y que lograron construir en la realidad, y me consiente demasiado. Entonces es el chinchín de ella. Pues fíjense que como vivo con ellos, claro, soy muy consentido. Hemos sido consentidos los 3 hermanos, y la verdad, con todas las carencias, quizá ellos no recibieron una educación universitaria, pero ellos al ver el trabajo tienen mucha conciencia social y saben que la lucha, los problemas en los que me meto, porque también el estar en ese ámbito genera que uno se meta en dificultades, ellos reconocen y alientan también a seguir realizando el trabajo. En alguna época me recuerdo que mi mamá me decía: mira, mijo, ya déjate de todo ese montón de problemas, que aquí en la casa los frijolitos nunca te van a faltar. Fue en una época, pero posteriormente comprendieron cuál es el trabajo y creo que tomaron mucha conciencia, y por el contrario, actualmente lo que hacen es alentar para que siga haciendo el trabajo. Qué bueno, qué interesante y qué detalles tan especiales, en este caso de sus progenitores, de cómo se han labrado el paso en la vida a base de esfuerzo, como usted acaba de apuntar, de su mamá haciendo labores habituales de nosotros los hombres, etcétera, para poner el hombro precisamente a su papá. Algo también en este caso es relacionado con mujeres. ¿Cuál es su comentario, así a grosso modo, porque de repente sería un libro con cada una de ellas, el hecho de que el Ministerio Público haya tenido la conducción y tenga de mujeres? Hablando, si no estoy mal, usted comenzó con la licenciada Claudia Paz y Paz, siguió con la licenciada Telma Aldana y ahora está con la doctora María Consuelo Porras. Es muy bueno eso de que el Ministerio Público, el MP, con todo lo que significa, tenga y haya tenido ese tipo de batutas. Mire, importantísimo en un país tan machista como Guatemala. Fíjese que alrededor del 50% y quizá un poco más del personal que conforma la Fiscalía es personal femenino. Y
En el caso de la dirección de mujeres, yo inicié un poquitito antes con Carlos David de León Argueta, estuve con Juan Luis Florido y con Amílcar Velázquez Zárate. También hay una mujer que en algún tiempo estuvo dirigiendo el Ministerio Público, que fue María Encarnación Mejía García de Contreras. Y las 3 mujeres que usted ha mencionado, cada una ha aportado grandes o ha hecho grandes aportes para el Ministerio Público actual. Cómo olvidar a mi catedrática en el posgrado, la doctora Claudia Paz y Paz, quien además de impulsar los temas de justicia transicional, fíjese, ideó lo que es el cerebro del Ministerio Público, la Dirección de Análisis Criminal, que se la debemos a la doctora Paz y Paz. Cómo olvidar también el trabajo que realizó la licenciada Telma Aldana, con todos los problemas que vinieron posteriormente, pero un símbolo en América Latina de cómo la mujer sobrepone cualquier situación en búsqueda de que se cumpla el ideal justicia, que la justicia llegue y se aplique a todos. Y en el caso de mi jefa, la actual fiscal general, pues el Ministerio Público ya está por tener cobertura a nivel nacional. Sí, eso es ya algo formidable. Por ejemplo, ayer José Pablo, cuando fuimos a hacer la entrevista con Lucy Bonilla, me señalaba, por ejemplo, una agencia en Carretera El Salvador, por ejemplo, el ASAT, que el ASAT también, por la importancia que tiene, tendría que estar realmente todo país con agencias a la mano y a disposición, en este caso de la gente, del contribuyente, y en el caso de MP y sus agencias igual, porque hay casos de verdad por todos lados, porque esta Guatemala, yo digo Guate es Guate, porque tiene unos casos que uno se queda realmente perplejo. Pero dentro de la parte positiva, que es lo que yo quiero enfatizar, ¿cómo se sintió usted cuando una de las primeras visitas, digamos, protocolares, si se le quiere encuadrar así, del nuevo embajador de los Estados Unidos, grandote por cierto, William Pop, fue a visitar a Juan Francisco Sandoval y a decirle: mi gobierno le da todo el respaldo a la fiscalía que usted encabeza? Bueno, es un acto simbólico que determina la importancia que tiene para las autoridades de este país la lucha contra la impunidad, y que esa visita además se ha materializado con el apoyo permanente que hemos tenido por parte de una de las agencias del gobierno de los Estados Unidos en apoyarnos en temas logísticos en el trabajo que desarrolla la Fiscalía. Imagínese lo que para mí significó eso que usted dice, de que luego de la visita protocolaria al despacho de la señora fiscal general, la primera de las fiscalías que fuese visitada fuera la FESI. Entonces, es un símbolo, y de la misma manera como la sociedad civil, la prensa independiente, se ha volcado en apoyo a nuestro trabajo en momentos muy complicados. También tenemos el apoyo de el grupo de diplomáticos que conforman el denominado G13. Hace unos días tuve alguna reunión con el señor embajador de Francia, quien también ha manifestado su apoyo, con el embajador de Suecia, quien también visitó hace un mes aproximadamente la Fiscalía, y de la misma manera agradezco también el trabajo, el impulso que da todas las agencias de Naciones Unidas, especialmente PNUD, y embajadas como la del Reino Unido y de la Confederación Suiza, quienes también han materializado su respaldo al trabajo que desarrollamos. Pues continuamos en esta charla muy especial con alguien idem, en este caso el licenciado Juan Francisco Sandoval, titular de la FESI, que nos ha atendido en este justamente Día del Cariño, de la Amistad, del Amor, Día de San Valentín. Para usted en sí, cada 14 de febrero, ¿qué significa? ¿Con quiénes se relaciona más? ¿Con sus papás, etcétera? ¿O de su grupo de trabajo, licenciado Sandoval? Bueno, soy sincero, un día más, pero que permite expresar sentimientos positivos, muy buenos sentimientos. Comparto por lo general con los compañeros de trabajo cuando el 14 de febrero es día laborable, hoy que es fin de semana. Me hubiese gustado compartir con mis padres, pero ellos tenían
compromisos adquiridos fuera de la casa. Entonces aquí voy a estar hoy descansando y recordando buenos momentos con amigos y con seres queridos. Hablando de eso de día y que hoy pues usted dijo un día más, pero especial por tales factores, ¿cómo es básica y fundamentalmente el día a día, un día de Juan Francisco Sandoval, de si hace ejercicios, si se levanta más o menos un horario específico, ¿cómo lo desarrolla? Bueno, una de las deudas que tengo en la vida es que no soy mucho de hacer ejercicio, pero sí creo que por temas de salud física te voy a dedicar algún tiempo, pero mi jornada laboral inicia muy temprano, alrededor de las 5 menos 10 de la mañana, donde empiezo a prepararme para salir al trabajo. En este momento en que las clases son virtuales, tengo un curso a las 7 de la mañana en línea en una de las universidades del país. A las 8 empiezo mis actividades de oficina y alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la noche, salgo de la oficina y ya me dirijo a casa a preparar las actividades del día siguiente. En el caso de los fines de semana, actualmente todo el sábado de 7 de la mañana a 18 horas, me dedico a dar clases, y el domingo es el día en que descanso, donde pues comparto con la familia o comparto con amigos, aunque ahorita en época de pandemia debemos de ser más cuidadosos, entonces han sido muy limitadas las salidas que he tenido, pero a eso se reduce básicamente las actividades, aunque me mantengo activo casi diariamente alrededor de 16 horas. Extra labores, etcétera. Yo ayer, por ejemplo, le pregunté a Lucy Bonilla qué es lo que más le gusta hacer después de eso, porque ella también es muy laboriosa. Y ella me dijo leer. Y leer. ¿Y en el caso suyo? Leer, la también. Lectura. Mire que quienes me conocen saben de que me gusta muchísimo leer. Y mire, la lectura de verdad, y se lo digo no porque, bueno, él nos quiere decir de que lee mucho. Mire, le abre a uno tanto la mentalidad, que uno puede tener temas de conversación, no, que a profundidad con expertos en diversas materias, pero permite de que uno tenga conocimiento, cultura general, la imaginación la desarrolla, y entonces es importantísimo que en nuestro país se fomente la lectura en los menores, no como una obligación por leer el libro que al catedrático o al maestro le guste, sino que uno va buscando cuáles son los temas de su interés. Fíjese que escuchándole en esta semana me hicieron llegar algunas frases y algunas posturas y algunas políticas, podría decir en algún caso, de Angela Merkel, que está retirándose virtualmente de la Cancillería alemana. ¿Cuál es su comentario ahora que hablamos de eso, de educación y de cultivarse, etcétera, de que las personas en su labor mejor pagadas de Alemania son precisamente los maestros? Bueno, que es lo que debiera ser. Fíjese que Alemania nos ha demostrado en la historia ejemplos de lo que no debe de ocurrir, pero en momentos como este, fundamental que prioricen la educación. Alemania, uno de las potencias mundiales, que por cierto quiero también agradecer al embajador Harald Klein, que también nos ha apoyado grandemente, pero dice mucho de una sociedad. Fíjese que muchas de las situaciones que ocurren diariamente retratan una sociedad. Ejemplo, y quizás me voy a desviar un poquitito de lo que usted preguntaba. Los países más desarrollados, las ciudades más modernas del mundo, son las que tienen un mejor sistema de transporte público. Dice mucho de la sociedad. En Guatemala la mentalidad que tenemos es que el que tenga vehículo y tenga la posibilidad de viajar lo hace un paralelo con que eso es lo que implica el desarrollo. Y al contrario, lo que nuestro modelo de transporte público, lo que se trata es nuestra sociedad y el subdesarrollo y el caos que vivimos diariamente. Y esa misma situación la podemos podemos de alguna manera retratar con lo que usted me manifiesta, que de lo mejor pagado en Alemania es el empleo de maestro, por la importancia que tiene para esa sociedad la educación.
Y la educación, aquí nos imaginamos por la propia necesidad, la educación de los niños, pero en países como esos está muy desarrollada también la andragogía, la educación para los adultos, porque nunca se deja de aprender. Ese es un axioma, pero todo en la realidad, nunca se deja de aprender, cada día se aprende algo. Y metiéndonos ya en eso que, por ejemplo, Lucy nos dijo ayer, qué lindo, cómo esquiva esos tiburones que se lo quieren devorar. ¿Qué es lo más intrincado que usted hasta el momento ha tenido que manejar dentro de esa multiplicidad de casos que junto a sus compañeros y compañeras fiscales han tenido que presentar? Bueno, han habido muchas situaciones, momentos difíciles con los casos. Ejemplo, en el año 2015, con el tema de la línea. No sabe usted la dificultad que representaba que una fiscal general que recién había sido nombrada, en el caso de Thelma Aldana, tuviera que tomar la decisión de dirigir sus acciones hacia el alto mando de gobierno. Y otra de las dificultades fue cuando hubo que plantear acciones en contra de quienes gobernaban el país. Fueron presentados ante juicios contra quienes fungían como presidente y vicepresidenta de la República. Entonces era un momento muy complicado. Otra de las complicaciones, una de las grandes complicaciones fue cuando el anterior gobernante tomó la decisión de no renovar el mandato de la Comisión de Naciones Unidas, de declarar no grato al comisionado de la CICIG, de no permitir el ingreso de funcionarios de la comisión, que con sus luces, con sus sombras, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarrolló su mandato, porque para eso es que el gobierno de Guatemala suscribió un convenio con Naciones Unidas. Y una situación que es una vergüenza internacional, la manera en que tuvieron que salir, porque es una comisión que finalmente vino a un país a desarrollar un trabajo, al desarrollo de su mandato, sin ningún interés, porque es un organismo que representaba a las Naciones Unidas. Entonces fueron momentos muy difíciles y donde también estaba en medio de esa discusión qué iba a hacer de la FESI y del personal que alrededor de 10, 11 años trabajó con la CICIG. Pues de verdad que usted está haciéndome recordar, por ejemplo, la publicidad que lanzó al estrellato, digamos. Incluso aquí mismo en la radio me dijo alguien, que después fue vicepresidente, el doctor Jafet Cabrera, mire, me dijo, por el programa lo conocen a nivel nacional y se subió a la cresta, a la ola, aquella promoción que decía ni corrupto ni ladrón y que ahora contrasta con, por ejemplo, su fiscalía está pues haciendo la persecución incluso ya a nivel de Interpol de quien fuera un titular de comunicaciones, infraestructura y vivienda y que tiene pues particularidades con el famoso caso de Libramiento y sobre todo puntualización de señalamiento con esos 122 millones y colita que aparecieron en un residencial en Antigua. Sí, se aprovechó de esa coyuntura, de ese momento, pero luchar contra la corrupción y la impunidad, lo decíamos en un acto que hubo el pasado 9 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, de que más que discursivo debe ser de actos. Ahí lo que ocurrió es de que utilizaron un discurso, pero en el momento del ejercicio de la gestión pública, lo único que percibimos fueron ataques. Y vea, Gustavo, que pudieran parecer medallas, que en casos en los que gestiona la Fiscalía, hasta este momento hay procesados 3 exgobernantes. Entonces se puede decir, bueno, 3 expresidentes han sido procesados, pero eso también retrata mucho a nuestra sociedad. Imagínense qué difícil de que el primer funcionario de un país o quien debiera ser el funcionario ejemplar tenga que afrontar procesos penales por desviar los recursos públicos para un perverso interés propio. Entonces también dice mucho de nuestra sociedad. Podríamos decir, licenciado Sandoval, eso lo escuché yo desde tiempos de mi abuelito papá, don José Joaquín Velázquez, que el poder
obnubila y pierde, y en un determinado momento, y ha sido en sucesión casi, de que llegan quienes han tenido, digamos, el timón para orientar al país, creen que es o son o han sido los dueños del país. Sí, puede ser es una realidad de que el poder corrompe, pero otra situación que se confirma cuando alguien tiene poder es que la persona siempre fue así, el que teniendo poder es corrupto, no es que se haya convertido en corrupto, el tema es que no tenía poder y no nos habíamos dado cuenta, y es el poder el que permite que todos podamos percibir lo que en esencia es el ser humano. No sé si me explico, que Sí, claro. a la persona hay que darle poder para que se retrate como en realidad es. Sí, definitivamente, como para que se suelten las amarras que han estado ahí imperceptibles a la larga. Bueno, le cuento que tenemos acá preguntas que nos han llegado por la ruta del WhatsApp y que José Pablo le va a comenzar a hacer llegar. Así que, José Pablo, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza. Tenemos preguntas, inquietudes, participaciones, saludos y agradecimientos de las personas. 3400-0062, nuestro número de WhatsApp. Buenos días, José Pablo. Buenos días, Gustavo. Felicitaciones por el programa y por la entrevista al licenciado Juan Francisco Sandoval. Déjeme decirle, licenciado, que lo he admirado siempre. Gracias por su valentía y por defender los intereses del pueblo guatemalteco. Siga adelante y estamos con usted. Atentamente, Rubén Cáceres nos escribe: buenos días, licenciado Sandoval. Lo saludo respetuosamente, manifestándole mi admiración, mi agradecimiento por la valentía y peligrosa labor que realiza. Gracias, muchísimas gracias. Es otro de los mensajes que nos llegan. Buenos días, le saludo a Juan Salvat de la zona 11 Misco. Felicitaciones a Lix Sandoval. Excelente labor en la FESI. Es un baluarte para nuestra frágil democracia. Nos gustaría tenerlo como fiscal general y que pueda terminar con la corrupción. Bueno, estupendo. Yo agrego aquí que me llegó a mi WhatsApp, pues algo también que está absolutamente interrelacionado y que dice lo siguiente. Dice al licenciado Sandoval: como anécdota le cuento que tuve compañeros de trabajo que están en la cárcel por corruptos en el caso La Línea. Lo invito a que siga luchando en contra de la impunidad y de la corrupción. ¿Cómo se siente usted? Creo que alguna vez me habrá escuchado decirlo, yo así lo digo. ¿Cómo se siente usted así, como digo yo, como el traidito de la película? Primero la frase me provoca mucha risa, pero más que el traidito de la película, creo que también la ciudadanía, fíjese que la ciudadanía empuja. El ciudadano guatemalteco no se ha dado cuenta del poder que tiene. Un ejemplo, con lo que podamos pensar de las manifestaciones del mes de noviembre del año anterior, donde después la táctica que se conoce que se utiliza para defenestrar la protesta pública, pero el mensaje que los ciudadanos que manifestaban tenían era un mensaje profundo de reestructuración de nuestras instituciones, y que sin darse cuenta ellos mismos se empujaron, o la misma población que manifestó pudieron hacer que el presupuesto que estaba dirigido a cualquier otro interés salvo satisfacer las principales necesidades pudiera ser objeto de discusión. Entonces la ciudadanía tiene que darse cuenta de que en defensa de la cultura de legalidad tienen un poder que no han hecho manifiesto, que no son conscientes. El poder lo tiene la gente y el poder está en la ciudadanía. Indiscutible. Bueno, seguimos con José Pablo. ¿Qué más hay? Buenos días para todos. Tan excelente programa. Una pregunta para el distinguido fiscal. ¿Por qué no se investiga la corrupción que existe en el Banco de los Trabajadores, donde fue asaltado por directivos corruptos, y esta última asamblea que fue manipulada, investiguen a esos corruptos? Gracias. Ayer Eric Garrido nos escribe. Bueno, fíjese que en relación a esa entidad bancaria tenemos varios casos abiertos, pero el tema de la elección en entidades privadas creo que es un tema que corresponde o que pertenece a los involucrados, y de ninguna manera nosotros podemos intervenir
cuando no corresponde a nuestro ámbito de competencia. Sí, eso es. ¿Qué más? Tenemos más preguntas, 34000062, nuestro número de WhatsApp para que usted pueda participar con nosotros. Felicitaciones a Lick Sandoval, mi admiración y respeto. ¿Qué opina de que los valores se aprenden y viven desde la casa? Así es. Cuando se trata de utilizar determinados problemas para encontrar algún interés de índole política, se utilizan ciertas frases que son que pueden hacer a una persona popular. Ejemplo, el tema de la pena de muerte en estos días, donde hemos visto cómo se ha potencializado casos de violencia, casos muy tristes en contra de menores de edad, en contra de mujeres. Entonces, lo que trata es de utilizarse temas que ya no son objeto de discusión aún en países vecinos nuestros, como la pena de muerte, o en temas como se va a acabar el pandillerismo si se aprueba la pena de muerte. Nada más falso que eso. Pero sí quiero retomar una frase que fue utilizada en una campaña política de una agrupación política que también ha estado involucrada en algún tema que ha sido objeto de investigación por nosotros. Pero lo que sí era cierto de esa campaña es que la violencia se combate con inteligencia. Si ustedes ven reportajes o estudios que se realizan del porqué la existencia de fenómenos como los de las maras, y deviene en primer término, de la poca inversión del Estado en los satisfactores básicos de la sociedad. Y en segundo lugar, esto ha empujado a que las familias se desintegren, la familia no sea un centro de formación de valores, y las consecuencias las vemos en la vida cotidiana, cómo aumentan exponencialmente determinados crímenes atribuidos a estos grupos, quienes no tienen cimentados valores por la propia desinversión estatal. Así, directo y puntual. Nos dijo usted en el inicio de la charla que, por ejemplo, a la hora de, usted quería ser contador público de auditor y terminó en lo que terminó y desarrolló, y está ahora siendo catedrático para varias universidades, etcétera. Eso es una potencialización muy amplia. Pero ¿qué piensa usted, por ejemplo, licenciado Sandoval, de colegas que estando del otro lado, porque las leyes son las mismas, pero se interpretan por la Fiscalía por una forma y de la Defensoría por otra, de los recursos retardatorios muchas veces malsanos para solo entrampar los procesos y alargarlos o eternizarlos? Bueno, de todo existe en el ámbito jurídico, y la defensa es algo sagrado, y el defensor que interpone el recurso idóneo pues está en todo su derecho, porque corresponde a ese sagrado derecho, al derecho de impugnar. Y han existido casos en que, como usted manifiesta, casos de litigio malicioso, donde ahí sí se utiliza en muchas oportunidades en fraude de ley disposiciones legales con el propósito de retardar procesos. Pero también debe equipararse una situación a aquellos tribunales de justicia que, aún existiendo mecanismos que les permiten viabilizar los procesos, caen en el juego muchas veces por criterio, otras veces por cualquier otra situación, pero esperaríamos de que eso no devenga de una pasividad cómplice de los planteamientos. Pero en primer término es un derecho de todo abogado en el ejercicio legítimo de la defensa. Sí, eso es indiscutible, pero ya cuando se pasa al otro término y que se nota de maliciosos, pues entonces ya se desvirtúa eso. Es un aprovechamiento malsano, pienso yo, de ese derecho. Dentro de los actuales, que abarcan para mí muchísimo, es una serie de aristas ahí, esa justicia, esa señora vendada que si usted en algún momento llega a mi casa, ve que al nomás ingresar a mi casa está ahí la señora justicia, yo creo en ella, pero
tengo unos ejemplos que me han dejado así como que dice, ¿será que existe o que se aplica? El tema de la cooptación de ese sector justicia. Usted está combatiendo por el quedo del tráfico de influencias, etcétera, y de haber pillado, porque hay fotografías, hay videos de alguien que se saltaba las limitaciones que tenía y se iba a una casa que había arrendado enfrente y que encima es mi tocayo. ¿Verdad que hasta los dos nombres tenemos? Bueno, pero que por lo visto tiene un poder, ha tenido un poder y una influencia impresionante, pero una influencia, yo lo considero, su opinión muy personal, no a favor. ¿Ese caso cree usted que sí vaya a redundar en una conciencia, porque ya estamos cerca, a pesar de los recursos también que se han utilizado, en lo que a mí me enseñaron el máximo poder del Estado, que es el legislativo, para que se escojan precisamente colegas suyos idóneos para puestos y cargos tan relevantes e importantes como salas de apelaciones, CSJ y posteriormente ya para abrir lo de la CC? Bueno, es una aspiración que tenemos, lo que hemos podido detectar. Fíjese que tenemos casos, comisiones paralelas 2014, 2020, y si no existe una reforma a nuestro modelo de justicia, a cómo se seleccionan a los magistrados de las altas cortes, en 3-4 años vamos a seguir hablando del mismo tema, Gustavo. En su momento, con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hubo una propuesta de reforma constitucional para el sector justicia, pero que entiendo que en su momento la misma no prosperó por los temas políticos, por temas como el de la justicia indígena, que a determinado sector de la sociedad le causa muchos temores, pero creo que este es un momento propicio en el que se puede aunar, se pueden unir esfuerzos con el propósito de reformar este perverso esquema que en su momento, cuando fue instaurado, se pensó en que, bueno, sería ideal de que diversos sectores de la sociedad, diversos poderes del Estado, tuvieran que ver en el tema de la elección de magistrados, pero lo que vemos es que es un sistema caduco, es un sistema que pervierte el verdadero ideal por el cual deben de instaurarse cortes, que es cumplir con los preceptos de independencia e imparcialidad. Muchos de los adversarios, ¿verdad?, o quienes cuestionan nuestro trabajo, dicen, no, es que ellos quieren escoger, ser ellos quienes escogen los magistrados. No se trata de eso, Gustavo. Si usted logra ver la manera perversa en que se dan negociaciones, son pactos de impunidad, para favorecer la impunidad, para proteger a determinados sectores. Si eso es justicia, mejor hablemos de otro tema. La justicia en realidad es un valor que pretende realizar el derecho, y que no se va a cumplir ni se va a materializar si no se escogen a las personas idóneas que tengan los preceptos de capacidad, idoneidad, honradez que contempla la Constitución de la República, y no debe responder caprichosamente al interés de una persona o de un sector. Esa es la lucha que se realiza. Si los jueces menores, o para los jueces menores existe una exigencia de preparación en la Escuela de Estudios Judiciales, imagínense usted cómo no va a haber esa exigencia para las altas cortes, quienes van a revisar los fallos de los jueces menores. Entonces, es una aspiración, yo creo que es un momento en el que los diversos sectores o sectores encargados deben de empujar para por fin tratar de tener alguna reforma que permita ya no estar abordando la misma problemática cada 5 años en que se eligen altas cortes. Pero ya en lo que será una parte final, yo diría, de esta primera parte de la charla, licenciado, porque con usted se puede desarrollar, yo digo, en casos así, como que fuera una Biblia. En este caso es de bastante grosor el libro de libros, con temas muy diversos que todavía, como dice, se quedan tinteros, pero aquí tenemos compromiso de, por ejemplo, una transmisión del juego del equipo a la contra suyo de España, que es el Real Madrid. Así que estamos con esas inquietudes, felicitaciones y demás que llegan por el 344062. Así que, José Pablo, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza. Le saluda Sergio Santos. Hágale saber al licenciado Sandoval que el nombre de
que lo nombro fiscal general de la Nación a partir de mañana. Nos juntamos en el Ministerio Público por darle posición. Gracias y saludos, don Gustavo. Mis respetos a usted por esa entrevista. Me llega. Es uno de los mensajes que nos llegan. También nos dicen gracias por la respuesta, Lick Sandoval, pero el Ejecutivo nombra al presidente de la Junta Directiva de Bantrab y si hay delitos de la corrupción, la FESI sí puede investigar. Gracias. Eric Gartido Bardales nos escribe. Buen día, señores de Nuevo Mundo, los felicito por su programa, muy bueno, sigan adelante, el señor Sandoval es un ejemplo de perseverancia, sigan adelante, me gustaría un día hablar con él, soy víctima del sistema de justicia, mi nombre es Neri, por seguridad no doy mi apellido, pasen un buen día, bendiciones. Es otro de los mensajes que nos llegan. Buenos días, como siempre, un excelente programa, gracias, mi admiración profunda para Lick Sandoval, una pregunta para él. ¿Cuándo se le va a entrar al tema de la impunidad laboral? Conozco el caso de un alcalde que a los 2 días que tomó el poder despidió sin mayor justificación que la de él, o ser de su partido o más de 100 trabajadores. Se ha otorgado las reinstalaciones en todas las instancias que la ley competa y este señor le da forma más impune, no cumple con lo ordenado, se ha perdido la certificación de la conducente y el MP, como es un caso que favorece a los trabajadores. Las acciones van en el lomo de una tortuga adormitada. Saludos cordiales, atentamente el ingeniero Edgar White, nos escribe. Buen día a ustedes y al licenciado, solo una pregunta, ¿la corrupción está en todos lados? Pero en las municipalidades como la de Huehuetenango da pena y no sé si en su puesto se puede investigar. Atentamente, Herbert Palacios nos escribe, es otro de los mensajes que nos llega. Excelente programa para todos. Armando Escobar los saluda, muchas felicitaciones y bendiciones para el licenciado Sandoval. Yo diría que no está para fiscal, está para presidente y me gustaría que siquiera la línea del joven del presidente Bukele. Excelente programa, don Gustavo. Bueno, pues ya se dio cuenta el licenciado Sandoval, ahí esa muestra de, ya lo ponen hasta como futuro mandatario, o mañana otro le va a investir como fiscal general. Y acá el licenciado Francisco José Martínez Pérez escribe, dice, buenos días, felicitaciones por la entrevista, Juan Francisco Sandoval. ¿Le puede preguntar cuántas horas trabaja al día y en qué momento descansa? Aparte dice, la corrupción es interminable. Mis respetos por la labor de Juan Francisco Sandoval. Y nos pregunta de una vez, ¿habrá segundo tiempo de charla con usted? ¿Qué le parece? Bueno, cuando ustedes me digan, con muchísimo gusto estoy a la orden, que tuve un problemita ahí de comunicación las 2 semanas anteriores, también ofreciéndole disculpas, Gustavo, porque ya había hablado previamente y cuando ustedes lo dispongan, ahí estoy a la orden. Hoy entiendo que tienen un compromiso ahí con el otro equipo y claro que estoy ahí siempre en disposición. ¿Y qué tal que a alguien le puso ahí que mañana lo juramenta como fiscal general? Pues mire, yo le agradezco mucho por el concepto, por el comentario, pero igual actualmente hay una fiscal general que está en el ejercicio del cargo y claro que es una aspiración. Todos los fiscales del Ministerio Público en algún momento soñamos o aspiramos a tener el máximo puesto que tiene la institución, pero ya la vida dirá en qué momento o si pudiera existir esa posibilidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo último, así como dice de pasadita y para el NICAP, ¿cuántas personas están bajo su responsabilidad en la FESI? En el tema del área de fiscalía, alrededor de 70 personas, más los investigadores que también dependen del trabajo, analistas, personal administrativo, alrededor de 125 personas. 125. Bueno, que la pase muy bien, ahí esperando que regresen sus papás, el licenciado Sandoval, y ya nos vamos a poner de acuerdo para esa segunda parte, el segundo tiempo. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, y ha cumplido uno de los sueños de mi vida. No sabe cuánto he admirado su trabajo, y no lo digo por estar hablando en este momento frente a usted o con usted, sino que siempre lo hemos pensado cuando seguimos sus transmisiones deportivas y ojalá nuevamente en algún momento lo podamos ver en la televisión.